Hola a todos y bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a programar en lenguaje C. En este primer vídeo veremos qué son las variables, qué son las constantes y qué son las librerías. Empecemos. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio que se crea dentro de la memoria del código para almacenar un valor, sea un número o sea un carácter. Por ejemplo, si tenemos la variable precio y la variable i, ¿qué queremos decir con eso? Pues que dentro de la memoria del código habrá un espacio reservado para la variable precio y otro para la variable i. ¿Cómo se declaran variables en nuestro código? De la siguiente manera, siempre se hace igual. Se escribe un tipo de dato, que ahora veremos lo que es, el nombre de la variable y seguido punto y coma. Prácticamente todas las líneas de código de un programa escrito en C tienen punto y coma al final. Entonces, si queremos declarar la variable precio y la variable i, ¿cómo lo haremos? Con un tipo de dato, el nombre es precio y punto y coma al final. O un tipo de dato, ahora el nombre es una i y punto y coma al final. Dicho esto, ¿qué es un tipo de dato? Bien, un tipo de dato básicamente es qué tipo de cosa guardan las variables. Si es una letra, si es un número, qué tipo de número es. Hay infinitos de tipos de datos, pero yo voy a nombrar los más importantes y los que más se utilizan. Para empezar tenemos los int, que básicamente int es un número entero y tiene un especificador de formato de porcentaje %d. Esto del especificador no es importante ahora mismo para entender que es un tipo de dato, pero será más importante más adelante cuando empecemos a programar. Después están los chars. Un char básicamente es un carácter, una letra, un punto, una coma, y su especificador de formato es porcentaje %c. Después tenemos los floats. Un float es un número real que tiene hasta 8 decimales. Sí que es cierto que los reales son todos los números, pero solo usaremos los floats para números decimales. Y tiene un especificador de porcentaje %f. Después están los doubles, que son igual que los floats, son números reales pero que solo usaremos en números decimales y puede llegar hasta 15. Y tiene un especificador de formato de porcentaje %lf. Después tenemos los unsigned int, que son números enteros sin signo, es decir, números naturales, y tienen especificador de formato de porcentaje %u. Y finalmente tenemos los unsigned long, que son números enteros sin signo, pero muy grandes, y su especificador es porcentaje %lu. Una vez hemos visto esto, volvamos a las variables. Y ahora vamos a declarar, tal y como se tiene que hacer, la variable precio y la variable i. Por ejemplo, yo voy a decir que la variable precio es un float y la variable i es un int. Entonces quedará de la siguiente manera. Float, precio, punto y coma, int i, punto y coma. Una cosa que tiene muy buenas las variables es que se pueden inicializar. Tú le puedes dar un valor para que al principio del código tenga ese valor. ¿Y cómo se hace? Se declara la variable de la misma forma que antes, pero se añade un igual y el valor que tú quieres inicializar, y el punto y coma al final del todo. Haciendo esto, ¿qué conseguimos? Que al principio del código, en el espacio reservado para la variable precio, ahora tendremos un 4,95 y en el espacio de la i tendremos un 0. Esto es todo lo que tenemos que ver sobre las variables ahora mismo y más adelante iremos añadiendo conocimiento. Ahora vamos con las constantes. Las constantes básicamente se utilizan cuando necesitamos un valor de forma repetida en nuestros códigos. Y en lugar de escribir todo el rato estos valores, definimos constantes y nos es mucho más sencillo. Por ejemplo, si vamos a necesitar el valor pi para un problema matemático, en lugar de estar escribiendo todo el rato el número 3,1416, etc., definimos una constante, le llamamos pi y le igualamos el valor de este número. Otro caso podría ser un problema con el IVA, por ejemplo con el 21%. En lugar de estar todo el rato multiplicando por 21 y dividiendo entre 100, definimos una constante, le llamamos IVA y le damos el valor de 0,21, que es 21 partido por 100. Entonces, ¿cómo se definen constantes en nuestros códigos? Con una almohadilla, con un define, que es una palabra reservada solo para esto, la palabra de la constante en mayúsculas
y un valor que puede ser numérico o un carácter. En el caso de que sea un carácter, tiene que ir entre comillas simples. Por ejemplo, si el carácter es una A, tiene que ir A entre comillas simples. Ahora vamos a definir la constante pi y la constante IVA. ¿Cómo se haría? Pues con la almohadilla, la palabra define, pi en mayúsculas y el valor a continuación. Ahora no hace falta poner punto y coma. Y en el caso del IVA, pues de la misma manera. Y ahora finalmente vamos a las librerías. ¿Qué es una librería? Bueno, pues para que todo el mundo lo entienda, una librería es una carpeta que guarda funciones fundamentales que utilizaremos para nuestros códigos. La mayoría de librerías ya están incluidas dentro de nuestros códigos y lo único que hace falta es llamarlas. ¿Cómo se llaman? Con una almohadilla, con la palabra include, que es una palabra reservada solo para esto, y entre los símbolos de menor que y mayor que, el nombre de la librería .h. Hay muchas librerías, pero las más utilizadas son stdio, math y string. Pero la más utilizada y la que siempre se necesita es stdio. No nos podemos olvidar de los .h, porque si no ponemos el .h no va a funcionar. Entonces, ¿cómo llamaríamos estas tres librerías? De la misma estructura, pero cambiando el nombre de la librería. Una almohadilla, la palabra include, y en este caso stdio.h. En el caso de esta, lo mismo, pero con math.h, y en este caso, lo mismo, pero con string.h. Y bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, cualquier problema, me lo ponéis en los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle like. Adiós.